A Saúl Skolnick lo conocí justamente en un encuentro que hubo, perdón, la celebración de un día del libro, eso fue. Se celebraba el día del libro en un colegio acá de la zona y bueno, yo fui como invitado también a ese encuentro, a esa celebración del día del libro y en una sala estaba él, pues estaba Saúl, estaba hablando con los niños, contándole unos cuentos y me quedé pegado porque lo hacía de una manera tan ceremoniosa, especial. Me impactó su forma de hacer los talleres, una paciencia con los niños y los niños todos ahí pegados con él, o sea, muy atentos a su información, a su taller, era un mini taller. Y luego que terminó el taller hablé con él. Le dije, Saúl, qué rico conocerlo, la verdad que yo siempre he leído sus libros, pero tengo la oportunidad de conocerlo a usted y bueno, él se presentó y de ahí se produjo una amistad, yo diría inmediata, una amistad literaria obviamente, en torno a los libros. Después me invitó a Argentina, yo no pude ir, pero sí organizamos un encuentro en Argentina con la Agrupación Cultural Putavento Histórico y él justamente no pudo viajar, yo tampoco, pero sí fue el hijo de él con miembros de la agrupación. Y de ahí lo invitamos a ser parte de la Agrupación Cultural Putavento Histórico, él se acercó y se hizo socio. Y ahí compartimos innumerablemente en comida, cena, almuerzos, de camaradería. Hicimos un encuentro, me acuerdo yo, por ahí por el año 2016, y él asistió a no, perdón, 2014, y él asistió a este encuentro, fuimos a los colegios, me acuerdo. Luego él, bueno, se enfermó, ¿no es cierto? Lamentablemente las enfermedades llegan y, bueno, emprendió su marcha, ¿no es cierto? Pero ha dejado un importante legado literario, de literatura infantil. Hay que recordar que él era arquitecto, filósofo y escritor. Tenía tres importantes oficios. Entonces, la calidad de él era increíblemente... O sea, él era reconocido a nivel mundial. Se lo publica en su libro en México, en España, en Argentina, Brasil, Colombia, Chile. Un hombre universal, pero de una sencillez increíble. Yo conocí una época donde él estaba como retirado un poco de la vida pública también, pero sí hacía algunas cosas puntuales para participar acá en la zona, principalmente con talleres y celebrando el Día del Libro. Él representa, primero hay que hablar de literatura infantil, porque ese es su fuerte, ¿no? Recordar que él en Colombia se ganó el primer lugar en un concurso internacional de literatura infantil y al año siguiente sacó el segundo lugar. Entonces es un personaje muy importante de la literatura y acá en Aconcagua él dejó una profunda huella, ¿ya? Sobre todo sus talleres que le hacía a los niños, porque él lo invitaban de muchos colegios, él iba a donde más podía ir, a su año igual le costaba desplazarse, ¿no es cierto? Pero dejó acá una profunda huella, porque también hizo talleres en la UPLA, hacía hay una clase donde un ramo que tenía y los alumnos obviamente lo recuerdan de aquella época con mucho cariño. En el caso de nosotros acá en Putaendo tuvimos el privilegio de que él llegó a vivir a Putaendo, ¿no? Me contó una vez la historia porque se había venido a vivir a Putaendo porque él, por ahí por fines del año, mediados del 2000, fines del 2000, a él lo asaltaron en su casa en Santiago y buscó un lugar tranquilo para vivir. Y escogió Rinconada de Silva, Putaendo, una casa muy bonita, con su segundo matrimonio, y fíjate que él decía que acá no se iba a ir nunca más, que él se iba a quedar en Putaendo porque estaba enamorado del valle, de los paisajes. Y así lo corroboramos porque él participaba en todos nuestros encuentros, él iba a los concursos literarios, hacía los cafés literarios, me acuerdo de aquella época, y dejó un legado muy importante. ¿Ya? Yo creo que es él indudablemente el escritor más importante que hemos tenido en nuestras tierras hablo a nivel nacional, a nivel internacional. Y más sobre todo de su literatura infantil, que es lectura obligatoria en los colegios. ¿Ya? Sus libros están vigentes en los colegios, en las escuelas básicas y también en la educación media. Entonces un tremendo escritor. Su literatura, si bien es cierto, claro, era como infantil, pero él también el mensaje era para los adultos. Hay que leerlo, yo digo siempre, a Saúl hay que leerlo como un niño, pero con la mente de una persona mayor, porque él, si bien es cierto, su literatura se basa básicamente en infantil, pero son mensajes de vida, mensajes que puede leerlo cualquier persona a cualquier edad, porque es muy profundo, ¿ya? Es muy inteligente y sus mensajes van más allá de lo inmediato. ¿Ya? Te queda
te queda un mensaje para siempre. Hay gente mayor que lo leyó cuando niño y todavía lo recuerda. Ya recuerdan situaciones que leyeron de él, historias que leyeron, y hasta el día de hoy se las recomiendan a su hijo porque son lecciones de vida que te permiten pasar de una generación a la siguiente. ¿Ya? Hay que recordar que el niño tiene un proceso psicológico, ¿no es cierto?, que va cambiando con los años. ¿Ya? Yo creo que Saúl era como transversal, como que atravesaba sus cuentos todas las edades. ¿Ya? Y en ese sentido, yo recomiendo varios libros de él, sobre todo en su última época, que fueron muy interesantes, porque hay que recordar que él escribió 100 libros, ya llegó a publicar 100 títulos, y aún más porque cuando él falleció, y siempre lo recuerdo, cuando él falleció, él postuló a fondo el libro, tuve la oportunidad de postularlo, me acuerdo, nos juntamos un día en su casa, y él se ganó ese fondo, pero él había muerto. Pero el Consejo del Libro decidió darle ese reconocimiento a raíz de su fallecimiento. Por lo tanto, no, su literatura de todas maneras es muy importante y hay que leerla no solamente, como te digo, los niños, sino que también nosotros los adultos y los jóvenes, porque es literatura de principios, de valores, sobre todo valores en una época donde estamos, época de mercado, ¿no es cierto?, de la globalización, donde se va perdiendo un poco la identidad del ser humano y estamos, ¿no es cierto?, en conceptos muy generales. Él logra ubicar al niño, ¿no es cierto?, en un contexto histórico, social de su época. Y de ahí él toma valores como el cuidado de la naturaleza, de la tierra, el agua, ¿no es cierto?, el sistema de la televisión. Él abarca un número de temáticas que son importantes y están tan actuales como hace 10, 20 años atrás. Entonces, su literatura es muy actual, por lo tanto, muy recomendable para los colegios y para todas las edades.